Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de abril del año 2023. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús y sus discípulos, la última cena. 2 casos opuestos, ¿no? Uno lo va a entregar, otro lo va a negar. Son 2 actitudes diferentes. Uno se va a arrepentir, el otro no. Y el que no se arrepiente, que en definitiva es un obrero de la muerte, es hijo del padre de la mentira. Ingresa así el bocado en su boca, y detrás de ese bocado, ¿quién ingresa? Ingresa el diablo, el Judas que lo va a vender, el Judas, el hijo de Iscariote, el que administraba la economía del grupo, y lo hacía en beneficio propio porque era ladrón. Sí, la actitud, la vida, lo que era Judas, lo que demostraba ser, era lo que hacía. Y fíjense hasta qué punto lo hacía, que el mismo Judas finalmente, uno diría, se arrepiente cuando toma conciencia de la magnitud de las faltas que ha cometido, ha vendido a un inocente. Por su culpa pierde la vida a alguien que es absolutamente inocente y que amó a todos, inclusive a él. ¿Qué hace finalmente? Dispone él de la propia vida, él establece el propio juicio. Y es negativo para él, sí, claro, atenta y finalmente consuma la muerte contra sí propio. Claro, el diablo había entrado en él. Se fue de noche, se fue a la noche, volvió a las tinieblas
que estaban habitándolo. Es la figura absolutamente negativa. Claro, por el otro lado tenemos la de Pedro. El jefe del colegio apostólico sería este Pedro, aquel que lo reconoció como el Mesías, el primero que lo reconoce por la revelación del Padre Celestial en él. Pero lo va a negar también. Fíjese, ¿cuál es la intención de Pedro? La de Judas sabemos, la consuma, venderlo al Señor, por plata, por dinero, poderoso caballero don dinero, el becerro de oro, es el Dios de aquellos que siguen al padre de la mentira, al diablo. Pero ¿cuál es la actitud interior de Pedro? No, la de Pedro no, la de Pedro es seguirlo hasta la muerte. Fíjese, hasta el acto mismo en que es capaz de poner la vida por todos. No hay mayor amor, nos dijo el Señor, que aquel que pone su vida, que da su vida por todos. Es lo que hizo el Señor. Es lo que hizo el Señor glorificando al Padre. Siempre hemos dicho, hermanos queridos, cuando decimos en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre, el nombre de Dios es santificado cuando Él nos santifica a nosotros. Y nosotros somos el lugar donde la santidad de Dios se deposita. Es la operación de Dios, llevarnos al ideal de la santidad, y así es santificado su nombre. Ahora, ¿cómo santificamos verdaderamente al Padre? ¿Cómo somos dignos, hijos de aquel al cual podemos llamar Padre? Y bueno, acá tenemos el gesto que consuma en nosotros, esa santificación que Dios hace en nosotros y nosotros hacemos de Dios. Padre, yo te he santificado, yo te he glorificado en la tierra. Dice el Señor, ¿cuándo? Cuando pone su vida por todos, cuando engrandece el nombre de Dios. El Dios mismo que se hace asumiendo nuestra naturaleza, el Hijo del Hombre, pone la vida por todos nosotros para que en nosotros queda recuperada esa vida que se pierde en el diablo y en aquellos que lo siguen, por ejemplo Judas. Glorifícame tú ahora con la gloria que tenía antes que el mundo fuese. Fíjense, ahí viene por parte de Dios hacia nosotros esa glorificación final, a partir de la cual participaremos ya definitivamente de la eternidad prometida, de la consumación de la eternidad, la consumación de la gloria. El Padre nos va a glorificar, hemos glorificado al Padre, nuestra conducta en este mundo ha sido esa conducta que Pedro dice acá, yo te seguiré, Señor. Por ahora no, le dice Jesús, no está en condiciones Pedro de seguir al Señor hasta donde va el Señor, hasta poner la vida por todos. No puede Pedro, pero después sí podrá hacerlo. Y cuando pueda hacerlo por el poder de Dios en él, entonces lo va a hacer. Y entonces ahí va a glorificar también a Dios. Va a glorificar al Padre en el Hijo. Y va a ser glorificado también por Dios. Va a llegar al lugar donde lo lleva el Señor. El lugar de la vida y la plenitud de la vida. A la plenitud de la luz. Así como Judas volvió y salió de noche y era de noche, volvió a su noche, a la noche en donde está ausente la luz, donde está ausente la vida, donde lo único que se afirma a sí propia es la muerte. Claro, ¿quién entró en Judas? ¿Quién entró en Judas? El diablo, el padre de la mentira y de la muerte. Él fue el guía, el que tuvo poder sobre este Judas. ¿Quién entró en Pedro? En Pedro entró el Señor, entró la luz, entró la vida, entró el amor en su plenitud. Pedro finalmente puso su vida por el Señor. Sabemos que la muerte de Pedro fue también una muerte de cruz. ¿Cuántos casos opuestos, ¿no es cierto? ¿Y en qué podemos reparar nosotros? ¿Qué le dice Jesús a los 12? Bueno, ¿qué le dice a los 11? Diríamos, tomen y coman, este pan es mi cuerpo. ¿Qué le dice a Judas? Aquel que reciba de mi mano el pan que mojaré en el plato, ese es el que me va a vender. Y detrás de él entró el diablo.
no entró el Señor. Ese bocado no era el cuerpo de Cristo, era el que lo iba a vender al Señor. Vamos a ver, hermanos, estábamos viendo en el Evangelio de ayer, y en estos días vamos a poner el acento, ahora que llegamos a la celebración y festejo, el próximo domingo de la Pascua, ¿no es cierto? El lavatorio de los pies, sí, sobre el final de la cena vimos. Y vimos también la actitud de María, la hermana de Marta y Lázaro de Betania. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el gesto que nos muestra a través de ella la consumación del pleno amor y en el servicio que hace del Señor a quien ama? La que comenzó escuchando la palabra, la que creyó en la palabra, lavando los pies del Señor. Qué ejemplo el de María, ¿eh? Lavar los pies, estar ya en el gesto definitivo, decisivo de la demostración del amor a nuestro prójimo, en Cristo Jesús, claro está, como lo hizo el Señor. ¿Qué nos dijo el Señor? Lávense los pies los unos a los otros. Así debe ser la conducta cristiana, así debemos entender nosotros el verdadero seguimiento del Señor hasta el lugar donde el Señor nos conduce, y el verdadero seguimiento en esta ruta nueva, esta ruta del amor de Dios en nosotros, que en definitiva es la plenitud del mismo en relación con nuestro Dios y en relación con nuestro prójimo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba en que todos podemos tener la actitud de Pedro ante las negaciones, pero es ahí donde uno nunca debe de olvidar que siempre el Señor nos da una nueva oportunidad, afianzarnos en lo que sabemos, que Dios nos ama, que Dios nos perdona, y empezar de nuevo. Siempre empezar de nuevo. Vos fíjate, 3 veces, ¿no?, lo negó Pedro. El 3 es el número que nos indica la plenitud. Día de la resurrección, 3 veces lo negó. Uno diría, siempre lo negó. Lo negó. Lo vemos nosotros en el Evangelio. Pero se arrepintió Pedro. Y además hasta el extremo, perdón, Patricia, hasta el extremo de poner la vida también él, como lo hizo el Señor, como testimonio del amor en el seguimiento al Señor. Sí, decías, Patricia. Sí, que también ahorita recordaba de las 3 veces lo negó, y 3 veces después de resucitado el Señor le preguntó: Pedro, ¿me amas? 3 veces afirmó Pedro su amor al Señor, y 3 veces lo afirmó, primero oralmente a través de la palabra, y finalmente lo demostró a través de un testimonio que fue su conducta. Pedro puso la vida, le fue la vida en aquello que decía. De esa manera recuperó la vida en Cristo Jesús. Murió el Pedro que negaba, nació y vivió para siempre el Pedro que afirma, que le dice al Señor: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe y de amor, de verdadero amor, Señor, tu espíritu de luz. En tu nombre santo lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.